no solamente veo uno, sino veo algo de 50 rostros, y veo algunos sonrientes, ¿no? Sonrientes. Veo otros que están un poco tristes, cabizbajos, otros medio somnolientos, ¿no? Ya cansados de repente del día, del trabajo, del trajín, ¿no? Pero, y una vez nuestro hermano Jorge dijo, ¿no? Y tiene mucha razón, a veces los que salimos aquí al frente queremos hacer 1000 maravillas para cambiarlos de rostro, ¿no? Queremos hacer un montón de cosas con la finalidad de que tal vez de alguna manera los que están somnolientos se animen y no tengan sueño, y los que están cansados que no se vean tan demacrados, ¿no? Sino que tengan fortaleza y sobrevivan hasta el final de la reunión. Los que están tristes no sabemos cómo alegrarlos para que su rostro esté alegre, ¿no? Y de repente desde aquí podemos decirle, a ver, párense, a ver, siéntense, dense la mano como ahorita, salúdense. Y claro, cambiamos de rostro, pero ese cambio de rostro apenas durará 15 minutos. Y después de los 15 minutos volvemos a nuestro estado nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez cada uno vivimos circunstancias diferentes, ¿no? Uno tal vez se encontró con su amiga de tiempo en el camino, está feliz de la vida, ¿no? Excelente, ¿no? Pero otro de repente viene dejando a su papá, a su mamá delicados de salud. Otros de repente vienen terminando con la novia o el novio, ¿no? Entonces, obviamente no podemos pedirles de que todos estén sonrientes, ¿no? No podemos pedirles eso. Pero hoy, hermanos, a través del estudio de esta tarde, quisiéramos que el Señor nos anime, porque este estudio que se llama Ríos de Agua Viva, y ya lo vamos a poner en la pantalla, y ya está en la pantalla, ¿no? Ríos de Agua Viva, es muy sugerente para que cada uno de nosotros nos evaluemos también a la luz de la palabra del Señor, y podamos de una u otra manera, hermanos, animarnos para que juntos podamos seguir el camino del Señor. Hoy nuestra lectura está en Juan, en el capítulo 7, en los versículos del 37 hasta el 52. Juan capítulo 7, de los versículos del 37 hasta el 52. ¿Sí? ¿Lo tienen, hermanos, en sus Biblias? ¿Quieren leer sentados o de pie? Bueno, de pie dijeron, así que el que dijo sentados fue al último y ya perdió. Entonces todos de pie. Vamos a leer de pie hoy la palabra del Señor. Muy bien. Ya después tenemos una hora para sentarnos. Muy bien, la palabra del Señor dice así, Juan capítulo 7, versículos del 37 hasta el 52. Bueno, en las versiones Reina Valera generalmente hay un título ahí, ¿no? ¿Qué dice el título? Ríos de agua viva, ¿no? Justo con lo que está aquí en la pantalla, ¿no? Ríos de agua viva. Comencemos con la lectura. Dice, en el último y gran día de la fiesta. ¿En qué estaban los judíos? La fiesta de los tabernáculos. Estaban en fiesta. ¿Y nosotros en qué estamos hoy día? ¿En fiesta? Pero parece velorio, ¿no? ¿Estamos en fiesta o estamos en velorio? Estamos de fiesta, ¿no? Porque cada primer día de la semana nosotros venimos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro saludo siempre debe ser: Cristo ha resucitado, gózate en el Señor, alégrate porque Cristo ha resucitado. Así que hoy día estamos de fiesta, pero como vuelvo a repetir, aunque algunos parecemos de velorio, ¿no? Pero bueno, seguimos con la lectura, hermanos. A ver, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿qué dijo, hermanos? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, ¿qué decían, hermanos? Verdaderamente este es el profeta. Verdaderamente este es profeta, no, sino verdaderamente este es el profeta, ¿no? El profeta. Otros decían,
este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén? ¿De dónde era David ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, querían arrestarlo, apresarlo, pero ninguno le echó mano. Verso 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Acuérdense ustedes que en versículos anteriores, los principales sacerdotes y los fariseos llamaron a la guardia del templo, que eran soldados romanos que estaban a las afueras del templo, y les ordenaron y les dijeron, vayan a apresarlo, vayan a prenderlo y tráiganlo. Aquí regresan ya los alguaciles, ¿no? Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles les respondieron, ¿qué le respondieron? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Qué palabras tan duras, ¿no? Mas esta gente que no conoce la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Oremos. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Quiero comenzar, hermanos, en esta tarde el estudio de hoy haciéndoles 3 preguntas. Siguiente diapositiva, Josué. 3 preguntas. ¿Ven las 3 preguntas? ¿Sí? ¿No están? No puede ser, Josué. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí hay 3 preguntas. La primera, pero no quiero que me contesten como un amén. Quiero que me contesten sí o no. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ya está. Les dije que me contestaran sí o no, ¿no es cierto? Ya está, estamos de acuerdo. ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Las escrituras dicen la verdad? Sí. ¿De tu interior están corriendo ríos de agua viva? ¿Qué? Bueno, los 3 turnos no son diferentes, ¿no? Y creo que en ningún espacio donde escuchemos estas preguntas la respuesta va a ser distinta, ¿no? A la primera pregunta todos hemos contestado con mucha convicción. ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Las escrituras dicen la verdad? Sí. ¿O las escrituras mienten? No, ¿verdad? No. ¿Dicen la verdad? Sí. Y la tercera pregunta, ¿de tu interior están corriendo ríos de agua viva? Sí. Y ahí solamente 4 contestan sí. Los otros 20, sí, entre dientes. Y los otros 20, no sé, ¿no? Pienso, hermanos, que esta respuesta o esta forma de responder se debe de ver a 3 alternativas. La primera es porque a lo mejor los que no contestaron nada, de repente al analizar sus vidas están diciendo, yo veo que de mi interior no están corriendo ríos de agua viva, y por eso mejor callaron. La otra alternativa es porque están en duda y están diciendo, bueno, a veces como que sí, pero a veces como que no, ¿verdad? Y la tercera alternativa, que pienso que es la mayoría,
es que nos hemos callado por ignorancia, porque no sabemos qué significa esa frase, ríos de agua viva corriendo de nuestro interior. No sabemos qué significa esa frase. Entonces, de tu interior están corriendo ríos de agua viva. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿No? En esta tarde, con la ayuda de Dios, entonces analizaremos este tercer punto. ¿Qué significa que de tu interior estén corriendo ríos de agua viva? Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Ahora ven una imagen. ¿Qué ven? Bueno, es una catarata, ¿no? Es una fuente de agua viva, ¿no? Es una fuente de agua viva, ciertamente. De agua cristalina, ¿no? Se nota que es agua clara. Se nota que hay frescura en el lugar, ¿no es cierto? Si yo estuviese ahí, no sé cuántos de ustedes, pero hubiera corrido a esa agua y hubiera con mis manos así, ¿no? A beber el agua ahí con mis manos. Y eso si no me hubiese sacado la casaca y me hubiese metido al chorrito de agua ahí para refrescarme un poco, ¿no? Lo que muchos hacen en Yacanora, ¿no? La gente se va a Yacanora a la catarata y de lejitos primero dicen, ay, qué bonita, qué lindo que cae el agua, pero ganas no les falta de meterse ahí a las rocas, aunque el agua les va a caer con fuerza, ¿no? Pero igual, hermanos, ahora miren esa declaración que hemos puesto allá al costado, si es que logran leerlo, porque parece que las letras son muy pequeñas. ¿Sí logran leerlo en la última fila? ¿Sí? Muy bien, ¿qué dice? Si crees en Jesús y la Escritura dice la verdad, entonces de tu interior deben estar corriendo ríos de agua viva. Y esto no es sino, hermanos, el versículo 37 y 38. Vamos a las Escrituras, ¿no? ¿Qué dice, hermanos, versículo 37 y 38? En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, correrán de su interior ríos de agua viva. Hay tres cosas en esta declaración, ¿no? Si crees en Jesús y si la Escritura dice así realmente, entonces de nuestro interior debería estar corriendo ríos de agua viva. ¿Estamos de acuerdo con esa declaración? ¿Sí? Sí. Ya no estamos diciendo, hemos cambiado la palabrita, correrán de tu interior, ahora estamos diciendo, debe estar corriendo de tu interior ríos de agua viva. Y ahí sí estamos ya todos de acuerdo, ¿no es cierto? Si creemos en Jesús y la Escritura dice la verdad, entonces de nuestro interior debe estar corriendo ríos de agua viva. Ahora sí podemos decir amén. 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 Muy bien. ¿Deseas que de tu interior fluyan ríos de agua viva? Yo creo que ese es el deseo de todos nosotros, ¿verdad, hermanos? Por eso estamos aquí. Los que no quieren que de su interior fluyan ríos de agua viva, no vienen, están afuera. Están en cualquier otro lugar menos aquí. Pero hemos venido hoy, hermanos, aquí precisamente porque reconocemos que necesitamos y que nuestro deseo es que de nuestro interior efectivamente fluyan o corran esos ríos de agua viva. ¿Qué debes hacer entonces? Bueno, el mismo versículo 37, a ver dónde estamos. Siguiente, por favor, Josué. ¿Deseas que de tu interior fluyan ríos de agua viva? Entonces, ¿qué dice el versículo 37? Hay tres cosas que debes hacer, ¿no? ¿Cuál es la primera? Debes tener sed de Jesús. ¿Tienen sed de Cristo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien. La segunda, debes venir a Cristo. Y la tercera, debes beber de Jesús. Entonces hay tres cosas que debes hacer, ¿verdad? Tener sed de Jesús, venir a Jesús y beber de Jesús. Ahora, la primera tiene que ver con tu necesidad.
necesidad. El organismo pide agua, ¿no? Necesitamos agua. Y cuando necesitamos agua decimos tengo sed, ¿no? Y aquí la figura es: debes tener sed de Jesús, es decir, debes necesitar de Jesús. Si no necesitas de Jesús, entonces te sacias de otras maneras. Bueno, en la mañana, en el primer turno, cuando llegamos 8 de la mañana, había unos jovencitos por acá por las bancas sentados bebiendo cerveza. Bueno, estaban apagando su sed de esa manera. ¿Necesitaban de Jesús? Tal vez sí, pero ni cuenta se dan, ¿no? Y otros van a saciar su sed en el deporte, y otros en las fiestas, y otros a través de cualquier otra cosa que nos traiga satisfacción. Pero si quieres que de tu interior corran ríos de agua viva, debes tener sed de Jesús. Luego volveremos a esto. La segunda es venir a Jesús. Claro, imagínense ustedes, si tenemos una corriente de agua, imagínense los judíos, ¿no? En el desierto tenían mucha sed, y allí estaba la roca, y la roca fluye agua, pero el pueblo de Israel hubiera dicho: bueno, ya no la necesito, y se hubiera retirado. Y no van hacia la roca para beber. Para ir a la roca, ¿qué requiere? Voluntad, decisión. Y otra vez, hermanos, si están aquí ustedes y si estamos aquí en este lugar, es porque todos hemos tenido voluntad y decisión de venir a Cristo, ¿verdad? Amén. Hemos dejado cualquier otra cosa y hemos venido a Cristo. Claro, ahora como creyentes ya podemos entender que esa misma voluntad no es humana, sino que es el Espíritu de Dios que obra en nosotros y que nos impulsa a venir a beber de Cristo, ¿verdad? Y la tercera, que tiene que ver con creer, ¿no? Debes beber de Cristo. Y en resumen, estas tres cosas se simplifican en una sola: creer. Por eso el versículo 38 dice, el 37, en la parte de final: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo podemos leer de otra manera: el que tiene sed y viene a mí y bebe de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, en lugar de decir el que tiene sed, viene a mí y beba de mí, está diciendo el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, tener sed de Jesús, venir a Jesús y beber de Él, significa creer en Jesús. Creer en Jesús. Ahora, para nosotros es algo simple y lo podemos ver muy fácil. Y decimos: como uno de nuestros hermanos haciendo nuestro curso, ¿no? ¿Qué? ¿Así de fácil? ¿Así de fácil? ¿No? Sí, así la salvación es de fácil, nada más creer en Jesús y ya eres salvo. Pero efectivamente, así de fácil. Pero ahora tenemos que entender, hermanos, qué significa tener sed de Jesús, venir a Jesús y beber de Jesús. ¿Qué significa creer en Él? Y vamos a estudiarlo, hermanos, en el contexto mismo del pasaje y de las circunstancias en las que Jesús hizo esta declaración. Ahora volvamos a la primera línea de nuestra lectura. ¿Qué dice, hermanos, la primera línea de nuestra lectura? Fuerte y claro. ¿Qué dice, hermanos? En el último y gran día de la fiesta. El último y gran día de la fiesta. Entender esto es sumamente importante para entender el contexto de este pasaje. Hermanos, ¿de qué fiesta? Era el último día y era el gran día, es decir, era el día más importante de la fiesta. Era el día más importante. ¿Y de qué fiesta? Definitivamente de los carnavales, no era, ¿no? Entonces, ¿de qué era? ¿De Halloween? ¿De qué era? ¿Del día de la canción criolla? No, ¿verdad? No, ¿de qué fiesta era? Vamos al capítulo 7, versículo 2. Estamos en el capítulo 7 mismo, verso 2. ¿Qué dice, hermanos? El verso 2.
estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Cuál fiesta? La de los tabernáculos. ¿Y qué fiesta es esa, hermano Jesús? No lo conocemos esa fiesta. Claro, porque aquí en Cajamarca celebramos otras, ¿no? Los carnavales solo son para los cajachos, ¿no? Y para los cajachos impíos, no para los creyentes, ¿no? Los creyentes no celebramos carnaval. Los cajamarquinos hace poco no celebraban Halloween, pero ahora todos los centros comerciales todo lleno de tela de arañas, ¿no? Pero esa fiesta tampoco la celebraban los judíos y tampoco lo celebraban los cristianos. El día de la canción criolla tampoco celebramos los cristianos. Lo celebrarán también los peruanos, de repente los que no conocen a Cristo, pero nosotros no. Y nosotros como cristianos, ¿qué celebramos, hermanos? Bueno, el primer día de la semana ya dijimos al inicio, ¿no? ¿Qué celebramos? La resurrección de Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué otras fiestas celebramos nosotros? Los judíos celebraban algunas fiestas que ordenó Dios que las celebraran. Y Dios ordenó a los judíos que celebren la fiesta de los tabernáculos. Dios no ordenó que se celebren los carnavales, ¿ah? Aunque algunos cantan una copla que dice, para eso los carnavales hizo Dios. ¡Qué blasfemia!, ¿no? ¡Qué blasfemia! Porque Dios no ha ordenado que celebremos esas fiestas. En su palabra, Dios ha ordenado al pueblo de Israel, celebren la fiesta de los tabernáculos y esto será por estatuto perpetuo para ustedes. Es decir, siempre. No deben dejar de celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Y en qué consistía esa fiesta? Es importante entenderlo. Muy bien, la siguiente, por favor, Josué. Ahora vemos otra imagen. ¿Sí? ¿Y qué ven? Están construyendo una casita, ¿no? Una casita, bueno, que no se llama casita, ¿no? Como está hecho de ramas, se llamaría una enramada, ¿no es cierto? Se llamaría una enramada. Otros lo llaman una tienda, porque algunos construían su tabernáculo. A eso llamaban tabernáculos. Tabernáculos eran unas casitas hechas de ramas, generalmente de palma, las paredes de ramas, el techo de ramas, y algunos hacían las paredes de telas y los techos siempre le ponían ramas de palma. Y no cerraban todo el techo, sino que dejaban entreabiertas algunas ramas para que se pueda ver el cielo durante la fiesta de los tabernáculos. Y Dios les dijo, ustedes celebrarán la fiesta de los tabernáculos y lo van a hacer de la siguiente manera. Durante 7 días quiero que sea esa celebración. 7 días, de sábado a sábado. 7 días, cada año. ¿Y sabían ustedes que la fiesta de los tabernáculos en este año 2025 los judíos lo celebraron desde el 6 hasta el 13 de octubre, el mes pasado, ¿no? Y nosotros pensando en la canción criolla, ¿no? Y ellos celebrando los tabernáculos, ¿no? Y nosotros preparándonos de repente para la procesión del Señor de los Milagros, los que son católicos, ¿no? Los peruanos. Mientras que los judíos celebrando una fiesta ordenada por Dios, la de los tabernáculos. Y Dios les dijo, durante esos 7 días, nadie va a habitar en sus casas. ¿Por qué? Bueno, este mandato Dios lo dio después de terminar la travesía de los 40 años en el desierto. Y ahí van a entrar a la tierra prometida. Y Dios les dice, cuando ustedes crucen ese río y entren a la tierra prometida y reciban su herencia, ustedes van a construir sus casas y van a habitar en casas firmes, de piedra, de concreto, van a tener sus azoteas y sus jardines y sus olivares y todo eso. Y se van a olvidar de su vida en el desierto. Así que para que no se olviden, durante esos 7 días ustedes tienen que salir de sus casas, todos salen de sus casas y hacen sus enramadas, sus tabernáculos, ya sea afuera, en el campo, en sus jardines, en donde sea, hasta en su azotea si quieren pueden hacerlo, pero no dentro de su casa, sino afuera de la casa. Y durante esos 7 días, ahí vivirán.
ahí comerán, ahí dormirán. Y es por eso que dejaban aberturas entre las ramas de palma para que cuando se acuesten pudieran ver el cielo y pudieran agradecer a Dios por los 40 años en el desierto. Y tenían que recordar que durante esos 40 años en el desierto sus vestidos no se envejecieron, sus sandalias no se rompieron, nunca sembraron, nunca cultivaron, nunca trabajaron para la cosecha, pero se saciaron comiendo el maná, comiendo el maná. Nunca construyeron represas, nunca hicieron canales de irrigación, pero satisfacieron su sed bebiendo agua de la roca. Y entonces esta era una fiesta para recordar lo que ellos vivieron en el desierto, que eran peregrinos en el desierto. Porque normalmente cuando vivimos en nuestra casa firme, nos olvidamos de la providencia del Señor. Entonces una enramada que están construyendo ahí, y ustedes ven quiénes están construyendo, ¿no? ¿Se nota que es una familia? ¿Sí? Hay varones, hay mujeres, hay niños, ¿no es cierto? Se nota que es una familia construyendo su enramada, construyendo su tabernáculo. ¿Por qué? Porque este tabernáculo era el recuerdo del desierto. Y este tabernáculo significaba refugio, protección, fortaleza divina. Dios les dio el maná, Dios les dio agua durante todo ese tiempo de los 40 años. Ahora, bueno, mis zapatos no creo que duren 40 años. ¿Cuánto dura un par de zapatos a ustedes? Un año. Bueno, cuando yo estaba en el colegio, terminaba diciembre, siempre eran los zapatos destrozados, ¿no? Y me iba mi papá y le decía: papá, para el próximo año ya necesito zapatos nuevos, mira papá. Y me decía: ¿cómo que zapatos nuevos? Mira los que tengo yo, 23 años y nada se hacen. Bueno, no creo que haya zapatos ya que hoy duren 23 años, ¿no? Y creo que mi papá lo hacía ya también por fastidiarnos un poco, ¿no? Por hacernos ver cuánto él hace curar los zapatos y nosotros no, porque jugábamos fútbol a la salida con los zapatos, ¿no? ¿Qué van a durar así? Pero hermanos, entonces, si nosotros fuéramos judíos y cumpliéramos con ese mandato del Señor, del 6 al 13 de octubre de este año hubiéramos salido de nuestras casas a los parques, a los campos, a nuestros jardines, hubiéramos hecho nuestras enramadas con la familia, la esposa, los hijos, para poder vivir ahí durante 7 días. Y durante esos 7 días compartimos el alimento, recordando que hoy podemos comer de otras comidas porque el maná cesó al cruzar el desierto, pero que durante toda la travesía de los 40 años comimos maná y nunca morimos de hambre. Ahora, acuérdense ustedes, el pueblo de Israel reclamaban a Dios: Dios mío, nos morimos de hambre. Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Nos hubieras dejado morir allá? ¿Acaso no había tumbas? ¿Qué hemos venido a morir de hambre aquí? Hambre, hambre, queremos pan. Y Dios les manda el maná del cielo. ¿Y se acuerdan ustedes que días antes de esta fiesta ya Jesús les había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo? Sus padres tuvieron hambre y comieron del maná, pero murieron. En cambio, si ustedes tienen hambre, vengan y coman de mi cuerpo y beban de mi sangre para que puedan tener salvación. Porque el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Esto no era sino una identificación con la fiesta que estaban celebrando los judíos en esos días. Y ahora el último y gran día, el día más importante de la fiesta. Y era el día más importante y el gran día, ¿por qué? Porque los 6 días anteriores ellos estaban casi siempre con melancolía, recordando cómo nuestros antepasados, cómo Dios fue tan bueno con nosotros, y etc. Pero el último día era de fiesta, era de agradecimiento. Y
Y todos con un corazón gozoso tenían que agradecer a Dios y decirle: Señor, gracias porque nuestros padres no murieron en el desierto. Gracias porque sus vestidos no se envejecieron. Gracias porque sus sandalias no se rompieron. Te agradecemos, Señor, porque comieron del maná hasta saciarse y tomaron agua hasta saciar su sed. Y es en ese momento donde Jesús se pone en pie y dice: ¿alguien tiene sed? Entonces venga y beba. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, profundicemos un poco más, llevando nuestra mente al pueblo de Israel al frente de la roca, antes de que saliera el agua. ¿Se imaginan? Nosotros hemos podido experimentar el hecho de tener sed. ¿Sí? Claro, todos en algún momento del día tenemos sed, ¿verdad? Pero han experimentado una sed de tal manera que si no bebes agua sientes morir. También. Bueno, si te vas de paseo por donde no hay agua, no, si estás en la plaza de armas, bueno, hoy en día coges tu sol y te metes a la tienda y compras tu aguaciero de sol, ¿no? Ya estoy haciendo propaganda, no disculpen, hermano. ¿No? Y te compras tu agua y sacias tu sed. Pero, hermanos, el pueblo estaba en el desierto. Había arena, roca sólida, caminos polvorientos. No había pozos, no había ríos, no había acequias, no había oasis por esos lugares. Y seguramente donde ellos caminaban y encontraban un poquito de agua, llenaban sus cantinfloras de agua y les servía para ¿qué tiempo? Bueno, seguramente tomaban por medida, ¿no? Un sorbito. Cuidado que se acabe el agua. Papá, quiero agua. Ya, hijito, toma, pero solamente un sorbito. Ahora ya les hice tener sed, ¿no? Ahora se imaginan ustedes, se terminó su cantinflora de agua y están caminando un día y no encuentran agua, 2 días y no hay agua, 3 días y no hay agua, 4 días y no hay agua. ¿Cómo están? Desesperante, ¿no? Desesperante, hermanos. A veces nosotros somos muy rápidos para juzgar y criticar al pueblo de Israel, diciendo: ese pueblo de Israel, qué rebeldes, ¿no? Murmurando contra Dios porque tenían sed. Claro, pero esa murmuración no venía de una sed que nosotros experimentamos. Bueno, las hermanas hicieron ayer una actividad aquí afuera y estamos muy agradecidos por esa actividad, ¿no? Gracias a Dios no llovió. Qué bueno que no llovió, pero un rato solegó, ¿no? Y cuando en ese rato que solegó lo veo a la hermana Betty, chachay, hermano, chachay, hermano. Y esos son 5 minutos de sol porque después volvió a sombrear. Ahora imagínense, hermanos, día tras día, 1 día, 2 días, 3 días, en pleno sol sin tomar agua. Entonces era una sed desesperante, de tal manera que muchos de ellos habrán estado ya viendo espejismos de repente, y muchos tenían sus hijos más pequeños y decían: mi hijito se muere, agua, queremos agua, tenemos sed. Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto a morir de sed aquí en este desierto? Tenemos sed, si no hay agua morimos. Esa es la sed a la que se refería Jesús. Tener sed de Jesús. No es cualquier sed para decir: ¿tienes sed de Jesús? No, sí. Pero ¿has experimentado esa sed de Cristo al extremo de decir: sin Cristo me muero? Necesito de Jesús. No puedo vivir sin Él. Mi vida no es nada, no significa nada sin Cristo. Vengo a Cristo porque sin Él me muero. No hay esperanza para mí sin Cristo. Estoy perdido o perdida en este mundo. No hay consuelo para mí. Por eso vengo a Cristo y vengo a beber de Él, porque no hay otra cosa para mí. No hay solución para mí. Solamente Cristo me puede salvar. Esa es la sed de la que está hablando Jesús. El que tiene sed, venga a mí. No el que tiene sed simplemente de que saca su sol y se va y sacia con una botella de agua, no.
sino de una sed que causa desesperación, porque sabes que si no hay un trago de agua para ti te mueres. Que si no tienes a Cristo no puedes vivir. Esa es la sed a la que se refería Jesús. El que tiene sed, venga y beba. El que tiene sed, venga y beba. Entonces el pueblo de Israel estaban agradeciendo a Dios. Dios mío, muchas gracias, porque nuestros antepasados estaban desesperados por agua, y tú abriste la roca, y de la roca fluyó un río de agua, y todos se pudieron saciar. Y Jesús dice: el que tiene esa misma sed, venga a mí y beba de mí, porque yo soy esa fuente de agua que salta para vida eterna. Porque solo yo puedo calmar tu sed, solamente yo puedo saciar tu necesidad. El día de ayer, el día viernes, subieron a mi oficina dos señoritas esigristas. Y: doctor Jesús, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Pasen, siéntese. Venimos a darle una buena noticia. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la buena noticia? Y una señorita dice: doctor, entregué mi vida a Dios. Entregaste tu vida a Dios, excelente, felicitaciones. Y tenía una cara rebosante de gozo. Estoy feliz. Y le digo: ¿y qué significa para ti entregar tu vida a Dios? Y me dice: doctor, yo estuve demasiado cargada, atormentada, ya no sabía qué hacer, parecía que mi vida se me iba, se acababa mi vida. Entonces me invitaron a una iglesia, y yo fui a una iglesia y escuché que solamente Dios puede cambiarme, puede saciar mi sed, Él puede llevar todas mis cargas y mis culpas. Y me dijeron: entrega tu vida a Dios. Y yo oré, derramando mi corazón delante de Dios, diciéndole: Señor, tú conoces mis problemas, mis cargas, quiero descansar en ti, te entrego mi vida, Señor. Por eso digo que le entregué mi vida a Dios. Te entrego mi vida, ahora tú haz de mí lo que tú quieras, Señor. Por eso le digo que entregué mi vida a Dios. Y le digo: excelente, felicitaciones. ¿Por qué? Porque has experimentado primero el tener sed, el necesitar de Jesús. Porque el que no necesita de Cristo no hace eso. Porque piensa que puede saciar su sed con un vaso de cerveza o con un partido de fútbol, o puede saciar su sed con una conversación de amigos o mirando una película, y con eso calma sus circunstancias adversas. Pero el que tiene sed de Dios, entonces hace lo que esta señorita hizo. Se va y derrama su corazón delante de Dios, entregándole su vida completamente. Además de eso, además de felicitarle, le dije: claro, todo lo que tú has hecho y has dicho hasta ahorita es excelente y te felicito, pero ahora te voy a contar y te voy a explicar la segunda parte de entregar tu vida a Cristo, y pon mucha atención. Y le expliqué la muerte de Jesús por sus pecados, y le expliqué que ella estaba perdida más que por sus tormentos, por sus pecados, y que iba rumbo al infierno más que aún acabarse su vida terrenal. Y que Cristo no solamente murió para darle paz y tranquilidad en sus momentos tormentosos, sino que murió para darle salvación de la ira de Dios, y para llevarla al cielo, y para no mandarla al infierno. Y entonces ella dijo: ahora comprendí completamente mi entrega a Dios. ¿Has comprendido eso? Sé que lo has entendido y por eso estás aquí. Sé que tú también lo has entendido así. Y entonces, el que tiene sed, venga y beba. El que tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, entonces correrá de su interior ríos de agua viva. Bueno, yo vi en el rostro de esta señorita corriendo un río de gozo. Pero la Biblia no dice solamente un río. Dice ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Y qué significa? Entonces ahora entramos al punto central, ¿verdad? ¿Qué significa que de tu interior correrán
¿Qué significa eso? Vamos al siguiente versículo. Versículo 39, ¿no? Después de que Jesús dice, ¿están aquí todavía, hermanos? ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos? Amén. Muy bien. Seguimos con la lectura entonces. Bueno, el 38 decía, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús mismo explicó qué significa que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y en el versículo 39, ahí está el significado. Ahí está el significado. La siguiente, por favor, ahí está, ya lo tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué significa que de tu interior correrán ríos de agua viva? Bueno, en este versículo encontramos tres cosas, tres verdades absolutas. La primera, el que cree en Cristo recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ahí dice, esto decía del Espíritu Santo que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él, ¿no es cierto? Los que creyesen en Él. Entonces todos los que creen en Jesús recibieron el Espíritu Santo, porque aún no había venido. Recordarán ustedes que después que Jesús murió, resucitó, se fue al cielo, y después que se fue al cielo, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo, y entonces entró en los discípulos que estaban reunidos en ese momento, y ellos hablaron otros idiomas, otras lenguas, salieron a las calles a predicar a las personas, a cada uno en su idioma, resucitaron muertos, curaron enfermos, y etcétera, etcétera. De su interior estaba corriendo ríos de agua viva. Pero hermano, Jesús Dios no habla en lenguas, ni tampoco resucitado muertos, ni tampoco he levantado a cojos, ni tampoco a paralíticos, ni he dado vista a los ciegos. Entonces de mi interior no están corriendo ríos de agua viva. Pero claro, la Biblia dice que eso se sucedió una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Porque ese fue el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Así que hoy la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, según Gálatas 5:22, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza y otras cositas más, que lo vamos a ver más un rato. Pero nos quedamos todavía en esta diapositiva, ¿no? Entonces, el que cree en Cristo recibe el Espíritu Santo. Efesios 1:13, ustedes lo saben de memoria. Efesios 1:13, en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Así dice, hermanos? Amén. Entonces, cuando una persona hoy en día cree en el Señor Jesucristo, tiene sed de Jesús, va donde Jesús y bebe de Jesús, es decir, cree en Cristo, entrega su vida a Él, con esa convicción, con esa certidumbre, con esa fe, con esa confianza de manera verdadera, entonces recibe el Espíritu Santo, es sellado con el Espíritu Santo, y cada creyente se convierte en templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en nuestro interior. Y si el Espíritu Santo habita en nuestro interior, entonces el Espíritu de Dios hace su obra, La verdad número 2 es, solo los creyentes reciben el Espíritu Santo. Los no creyentes no tienen el Espíritu Santo. Y por lo tanto, de su interior no correrán ríos de agua viva. Los creyentes recibimos el Espíritu Santo, y de nuestro interior entonces correrán ríos de agua viva. El Espíritu obra en la vida del creyente, dando ¿qué cosa, hermanos? Dando sus frutos. Siguiente, Josué, por favor. Y aquí viene lo que les estaba haciendo referencia en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Otra vez tenemos la imagen de la fuente de agua. No solamente hay una pequeña sequía, ¿no? Sino que fluyen varios ríos, ¿no? Varios. Como para imaginarnos de repente lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice, mas los frutos del Espíritu son, ahí está la lista, hermanos. ¿Cuáles son? Amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, hermanos, nos quedaría corto el tiempo si nos ponemos a definir cada uno de esos conceptos, cada uno de esos ríos. Pero tenemos todos una idea de cada una de esas cosas, ¿verdad? Tenemos una idea. Así que no estamos en la nada, tenemos una idea. Y más bien lo que queremos decir en esta tarde es lo siguiente. La voluntad de Dios es esta: que usted como creyente y yo como creyente estemos completamente convencidos que dentro de nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Y que ese Espíritu Santo de Dios en nuestro interior no lo vemos ni sabemos cómo lo hace, pero está haciendo su obra transformadora, regeneradora, renovadora en nuestro interior, de tal forma que Él se hace visible a través de sus frutos como ríos de amor, como ríos de gozo, como ríos de paz, como ríos de bondad, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza. De tal forma, hermanos, que un creyente de su interior fluye un río de amor. Los creyentes debemos ser las personas más amables y más serviciales del mundo. Si tú eres la persona más amable y más servicial del mundo, entonces te darás cuenta que de tu interior está fluyendo un río de amor. Pero si no eres amable y no estás haciendo actos de servicio por los demás, entonces no está fluyendo de ti un río de amor. Y podría deberse a que a lo mejor el Espíritu Santo no está dentro de ti. Y si el Espíritu Santo no está dentro de ti, a lo mejor significa que todavía no crees en Cristo. A lo mejor ni siquiera tienes sed de Él. Y si tienes sed, no has venido a Él. ¿Se dan cuenta? Por eso decíamos, ¿cuál es la declaración que dice la Biblia? Si crees en Jesús y la Escritura dice la verdad, entonces de tu interior debe estar corriendo ríos de agua viva. De tu interior debe estar corriendo ríos de amor. Debe estar corriendo ríos de gozo. Ríos de gozo. Los creyentes, tal vez ustedes puedan decir hoy, claro, hermano, pero ¿qué va a estar gozoso? Pues sí, me está doliendo mi cabeza, me está doliendo mi espalda, ¿no? Acabo de dejar a mi papá en cama. Si usted tuviera los hijos, que bueno que usted tiene 2 hijitos chiquitos todavía, ¿no? Pero si tuviera mis hijos rebeldes, no entienden, llegan tarde, son mi dolor de cabeza, y así voy a estar gozosa, gozoso. Pero hermanos, el gozo que nos da el Señor, dice la Biblia, así como cantamos en un coro, el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Se acuerdan de ese coro? El gozo del Señor, mi fortaleza es. Nuestro gozo no está en las enfermedades ni en las circunstancias de la sanidad o la prosperidad. No está nuestro gozo ahí. Nuestro gozo está en el Señor. Nuestro gozo está en saber que Cristo murió por cada uno de nosotros y que ya no estamos bajo condenación, sino que estamos en salvación, en libertad, para amar a Dios por el resto de nuestra vida y por la eternidad. El gozo que experimenta el creyente no depende de las circunstancias que vivimos, está por encima de las circunstancias. Porque aunque no ingresaste a la universidad, te sientes triste un día, 2 días, pero sabes que Dios está contigo y que si Dios quiere que tú seas una profesional o un profesional, ella te hará a lo que Él quiere que seas y te llevará a donde Dios quiere llevarte. Y si estás sufriendo una enfermedad y tú sabes que si Dios te quiere que todavía tengas esa enfermedad por 1 año, 5 años, así será. Pero tú te gozarás en medio de esa enfermedad y le dirás: gracias, Señor, por darme la fortaleza para aguantar, porque sin ti ya estuviera muerto, pero contigo puedo aguantar. Y tal vez has sufrido tristezas, decepciones, tal vez has sufrido una traición y sientes el dolor más grande de tu vida,
Pero el gozo no depende de esa circunstancia. El gozo depende de tu relación con Dios. Por eso siempre escuchamos la frase: gózate en el Señor, alégrate en tu Dios. De tu interior debe correr ríos de gozo, ríos de gozo. Ahora evalúate en tu grupo de compañeros de trabajo, o en tu grupo de compañeros de colegio o de universidad, o donde estás. ¿Qué piensan los demás de ti? ¿Cómo te ven? Y dicen: para estar así cara larga como el hermano Jesús, mejor ahí no me estoy bien, ¿no? ¿Dónde están esos ríos de gozo? No, es que el gozo está por dentro, hermano, por dentro. Pero hermano, la Biblia dice que fluirán, correrán ríos de gozo. No dice que el gozo está dentro nomás y que para afuera fluyan ríos de amargura, ¿no? Ríos de paz. Todos hemos escuchado o hemos dicho alguna vez: ¿no has conversado con fulano de tal? Esa persona irradia una paz. Me gusta conversar con esa persona, ¿no? Cuando nosotros recordamos a nuestros ancianos que ya partieron de aquí, como nuestro hermano Heriberto Elio, nuestro hermano Segundo Chilón, por ejemplo, decimos: ¿te acuerdas del hermano Heriberto? Claro, cuando conversabas con él, qué paz que te transmitía ese hermano, qué paz. Y la pregunta es: ¿acaso el Espíritu Santo solamente moraba en el hermano Elio? Tú eres creyente, hermana, hermano, el Espíritu Santo vive en ti. No solamente debería fluir ríos de paz del hermano Elliot, sino también de ti. Que una persona que converse contigo debería decir también: he conversado con Samuel y vieras qué paz que me transmite esa persona. Ese hombre sí me transmite una paz tremenda, tremenda. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo y de su interior están corriendo ríos de paz. Ríos de paz. ¿Cuántos conocen al hermano Samuel Rojas? ¿Todos? Todos. No hay hombre con mucha paciencia, con más paciencia que él, ¿no? ¿Qué paciencia la del hermano Samuel? Y hermanos, ¿solo en el hermano Samuel vive el Espíritu Santo? No es que es el hermano Samuel, en cambio yo no aguanto pulgas, ¿no? No, yo rapidito nomás ahí. No. ¿Se dan cuenta, hermanos? En el hermano Samuel vive el Espíritu Santo y de su interior fluyen ríos de paciencia. Pero todos tenemos el Espíritu Santo, ¿o no? Y si todos tenemos el Espíritu Santo, entonces de tu interior también debe correr ríos de paciencia. Ríos de paciencia. ¿Y qué de la benignidad, la bondad, la fe? Hemos escuchado, ¿no? Esa mujer es una mujer llena de fe. Llena de fe. Ella, bueno, ¿y tú? No, yo todavía, hermano, poquito a poquito, hermano. Pero si tienes el Espíritu Santo, ¿acaso dice Dios que de su interior correrán poquito a poquito hilitos de agua? Dice que de su interior correrán ríos de fe. Ríos de fe. En el segundo turno, uno de los hermanos, a la hora de salida, dice: hermano, el estudio estuvo, bueno, lindo, pero fuerte para mí, porque yo al analizar, hermano, digo que no hay ríos, pero no. O tal vez ya se están secando esos ríos, ya, pero no. Y tiene razón, ¿no? Porque así es nuestra vida a veces. Y estamos contentos porque ella es una mujer de fe y lo admiramos y está excelente. Pero Dios quiere ver en ti también fluyendo esos ríos de fe. Que dejes al Espíritu Santo obrar en tu vida, para que esos ríos de mansedumbre y de templanza también fluyan de ti. Oye, hermano, es que usted no ha vivido lo que yo he vivido, hermano. Claro, usted como ha nacido en un hogar cristiano, entonces usted ya no ha gozado de las fiestas, de las borracheras, de las trasnochadas y todo eso, pero yo, hermano, que vengo del mundo, no puedo, hermano, dejar el trago, ¿no?
Es un vicio que no lo puedo dejar, hermano. Yo lucho con eso. Mi vocabulario, hermano, se me va, lucho con eso. Y el Espíritu Santo no está dentro de ti. La Biblia dice que todos estamos unidos porque tenemos un mismo espíritu. Porque el Espíritu Santo que mora en Violeta también mora en Carla y también mora en Joana. Entonces, ¿por qué una de ellas tiene mansedumbre y la otra no? Entonces, ¿por qué ella tiene dominio propio y la otra no? Porque tal vez no estamos dejando que obre el Espíritu Santo dentro de nosotros para que nos haga hombres y mujeres que tengamos dominio propio y no nos dejemos llevar por nuestras viejas costumbres, por nuestros viejos deseos de nuestro hombre o mujer natural. Para el Espíritu Santo no hay vicio que valga, hermanos. De tu interior correrán ríos de templanza, ríos de dominio propio. Tenemos 3 minutos, hermanos. ¿Qué hacemos? Solo hemos analizado 3 versículos. Y el hermano Frank me ha dado la tarea que tengo que acabar el pasaje hasta el final, porque él ya está estudiando el capítulo 8. Y ahora, hermanos, ¿qué hacemos? Volvemos mañana para hacer clases de recuperación. No, o la seguimos. La seguimos, ¿no? La seguimos. Muy bien, hermanos. La última diapositiva, Josué, por favor. Bueno, el resto del pasaje, ¿qué nos dice? El siguiente versículo comienza diciendo: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían. Entonces, escucharon a Jesús decir: yo soy el agua que salta para vida eterna. Tienes sed, ven a mí y bebe, porque el que cree en mí correrán de su interior ríos de agua viva. Y esa es la obra del Espíritu Santo que hará en tu interior, que te cambiará, que te transformará y que fluirá de ti ríos de amor, ríos de gozo, ríos de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad. Eso es lo que habrá en ti. Y la gente que estaba escuchando ahí, algunos decían una cosa, admiraban a Dios, amaban a Cristo, pero otros lo rechazaban. Y había disensión, había pleito, había discusión, división entre ellos. ¿Por qué? Porque unos decían, al escucharlo hablar, decían: este es el profeta. ¿Se acuerdan? Ya hablamos de eso, ¿no? El profeta que Dios prometió a Moisés. Este es el profeta, y tenían razón. Otros decían: este es el Cristo, y también tenían razón. Y adoraban y admiraban a Jesús. Y los alguaciles, ¿se acuerdan ustedes? Que se fueron a apresar a Jesús y regresaron y le dijeron a los principales sacerdotes: no lo hemos apresado. ¿Y dónde está? Debían traerlo. ¿Y qué dijeron los alguaciles? Jamás hemos oído a hombre alguno a hablar como habla este hombre. Jamás. Ahora yo me imagino, pónganse en el lugar de los alguaciles. Los alguaciles están yendo a apresarlo y ven el momento, ¿a qué momento? En algún momento lo tenemos que aprender ahorita, lo tenemos que aprender y llevarlo a los principales sacerdotes. Y ellos están esperando el momento, pero mientras esperan el momento, ellos escuchan a Jesús. Y de Jesús fluyen ríos de amor, ríos de gozo, ríos de paz. De Jesús está fluyendo en sus palabras ríos de paciencia, de benignidad, de bondad, ríos de fe, de mansedumbre, de templanza. ¿Qué haces tú como alguacil? ¿Te vas y lo apresas? No. ¿Acaso nosotros no nos iríamos y nos rendiríamos de rodillas delante de Jesús y decir: yo quiero beber de ti? Yo quiero beber de ti, Señor. Tengo tanta sed, que sin ti me muero. Yo quiero esa paz, ese gozo, ese amor, esa paciencia, esa benignidad que tú transmites. Yo quiero esa bondad, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza que tú tienes y que transmites a través de tus palabras. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Si no me muero. Pero los otros, ¿y de dónde es? ¿De Galilea? ¿Y qué? ¿De Galilea puede salir algún profeta? ¿Cuándo me ha salido de ahí profeta alguno? Burlándose. En lugar de tener sed de Jesús y de rendirse ante Él, ellos se burlan. Ellos lo rechazan.
Pero si hubiera sido uno de los principales sacerdotes y hubiera tenido la reacción de ellos, qué terrible, ¿no? Hubiera sido terrible. Los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué dijeron? Y que no me digan que ustedes también se dejaron engañar. ¿Qué gobernantes han creído? ¿Los fariseos, acaso creen en él? No. ¿Y por qué no creemos nosotros los fariseos en él? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos la ley y somos doctos en la ley. Nosotros conocemos la ley. Ustedes que no conocen la ley son personas que están malditas. ¿Qué palabras tan duras? En lugar de rendirse ante Cristo y de recibir el Espíritu de Dios para que fluya de su interior estos ríos de agua viva, maldicen a la gente. Qué pena, ¿no? Bien, hermanos, nos ponemos de pie porque hemos terminado el pasaje. Vamos a orar.